levanté con una energía, la verdad, hermosa. El día está un poquito nublado, pero ahora en cuanto empiece a manejar se va a poner mucho mejor, porque decía que iba a estar soleado en internet. Hoy tengo planeado ir a visitar el que inventó la Coca-Cola. Tengo todavía como 1 hora de viaje para llegar a Columbus, Georgia. Y voy a parar a ver 2 tumbas. Una que es el que inventó la Coca-Cola, del señor, el doctor Pemberton, y otra que tiene forma de circo. Me encanta ir a cementerios a ver tumbas con historias raras, digamos, ¿no? Y luego cuando termine con Columbus, que también hay otras cosas de Coca-Cola para ver, voy a seguir para Alabama, así que ya voy a haber cruzado otro estado más. Que por cierto ya he pisado estos estados, pero estoy yendo por otra parte que no había ido antes. Se podría decir que esta es como mi mañana de belleza. Porque que se viva en una van no significa que uno tenga que dejarse ir, digamos, ¿no? Es algo que siempre hago, a veces de mañana, a veces de noche. Es como mi me time, como un tiempo personal para cuidarse de uno mismo. Y aparte de que a mí me gusta maquillarme también para hacer los videos, no todos los videos, pero los de formato largo para YouTube siempre me maquillo un poco, aparte de que me gusta también. Ahora sí, lista para ir a conocer Columbus, Georgia. Vamos. El problema de meterme en cementerios viejos es que las calles son pequeñitas y hay que tener cuidado, porque esta van está un poquito grande para estas calles. Aquí en el cementerio Linwood vine a ver la tumba del que inventó la Coca-Cola. Técnicamente la Coca-Cola se fabricó, no se sabe exactamente, se dice que en Atlanta se inventó la Coca-Cola, que este doctor inventó la Coca-Cola, pero en realidad la mayoría de las personas dicen que fue aquí, a unas cuantas horas de Atlanta, que es aquí Columbus, Georgia. Y aquí fue donde lo enterraron también. La verdad que los cementerios me parecen una cosa tan interesante, con tanta historia. Todas las personas que están enterradas acá tienen una historia. Hay una historia. Y una cosa que me encanta en los cementerios antiguos es que esas historias podrían ser muy grandes y realmente nunca descubiertas, nunca dichas, ¿no? Mira las rejas que ahora están oxidadas y cayéndose a pedazos, pero imagínate en ese momento, en ese tiempo. Esto era de seguro una tumba de gente muy importante, porque se nota que le pusieron tiempo, que le pusieron dedicación y dinero. Y ahora son una decoración, digamos. He llegado al final del cementerio y me parece que como no hay calle voy a tener que caminar hasta allá. Se ve gente que parece que están buscando también la misma tumba que yo. Mucha gente viene a visitar aquí esta tumba. ¿Quién no es fanático de Coca-Cola, no? O sea, si no te gusta la Coca-Cola, te gusta la Pepsi, pero una de dos. Que por cierto, pasé a visitar New Bern hace 2 años y conocí la primer tienda donde se inventó la Pepsi, así que ese video también está en YouTube si lo quieren ir a ver. Voy a esperar un rato a que esta gente se vaya y me voy a acercar. Ahora sí, con respeto, es nuestro turno. Ahora tengo que entrar con cuidado, porque no quiero caminar arriba de la tumba de nadie, ¿no? Hay que tener respeto también, esto es un cementerio. Así que voy a caminar por el murito para respetar. ¡Wow! Mira cómo la gente deja las botellas de Coca-Cola, las tapitas. Vienen a mostrarle respeto al inventor de la gran Coca-Cola, ¿no? ¡Qué impresionante! Dr. John Stitz Pemberton. Y ahí mismo te lo dicen, el inventor de la Coca-Cola. Y si te fijas bien, era un masón. Ese símbolo es masónico. En toda la historia, en todos los grandes, siempre encuentras ese símbolo ahí. También está enterrado al lado de familiares, muchos Pembertons podemos ver. Y se dan cuenta también que tiene 2 banderas
esa que está ahí con las estrellitas, esa es la bandera de los confederados. Pemberton también era perteneciente a los confederados, a la militar. Una bandera que en el día de hoy está, digamos que como prohibida, ¿no? Como que es un tabú que han prohibido en muchísimos lugares, inclusive en venderla en internet. Porque habla de un pasado muy oscuro aquí en Estados Unidos, cuando se armó la guerra civil y los confederados lucharon contra la Unión. Por si te estabas preguntando, ganó la Unión. Ese fue en el tiempo de Lincoln y de cuando se abolió la esclavitud aquí en Estados Unidos. Por eso me encantan los cementerios, porque tienen muchísima historia, mucha cosa que contar, y donde siempre que vas a un cementerio viejo vas a encontrar, aunque sea, una historia digna de mostrar. Pero la verdad es que quería visitar esta tumba para darle las gracias al inventor de la Coca-Cola. Aunque realmente me hubiera gustado probar la original, ya todos sabemos por qué, pero para que sepan, Coca-Cola no me ha pagado ni un peso por esto. Con cuidado y con respeto, me vuelvo a la camioneta. Vamos. Escúchate. No sé si eso es una prueba. Estoy todavía en el cementerio de Columbus, aquí en el cementerio de Linwood. Y empezó ese sonido, no sé si pasa algo o es una prueba de sonido, ¿no? Que muchas veces hacen. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Y por qué tan largo? Ahí terminó. Me siento como si hay una guerra, como si empiece una guerra o algo. Nunca me había pasado esto, nunca había escuchado. He estado en bases militares donde se escucha a veces que hacen pruebas de sonido, ¿viste? Como si pudiera pasar algo, pero en la mitad de una ciudad jamás. Y dijo que es una prueba de sonido para los parlantes del exterior. Bueno. Me voy de aquí, me voy de Columbus, Georgia. No, mentira. Y otra cosa que quería venir a visitar es un lugar donde embotellan las Coca-Colas, pero lo que vengo a ver es el edificio por fuera, no voy a entrar. Pero les quería mostrar por fuera las letras y el edificio súper antiguo que está hermoso. Ahora, que te digo que se nota que está renovado, ¿no? Bastante nuevo en realidad. Es un edificio viejo, pero que está completamente renovado. Y está en un área donde todos los edificios son de ese estilo así. Todos los edificios son estilo como industrial, ¿no? Es que esta ciudad, Columbus, aquí en Georgia, es una ciudad industrial donde hay fábricas, que en realidad en su tiempo fue muy famosa porque por aquí pasaba el tren, un tren nacional que cruzaba todo el país. No se olviden que el tren antes no había autos, así que los trenes eran una cosa muy importante porque era lo que te llevaban de estado a estado. Entre muchas atracciones que tiene esta ciudad, una de las más visitadas pero que no pienso ir porque hay que pagar entrada y Sofía en estos momentos no va a pagar una entrada, es el Coca-Cola Space Center. Así que nada, esas son algunas de las atracciones que les quería mostrar para que sepan si algún día se les ocurre venir a Columbus, Georgia. Sigo de largo, empiezo a manejar y voy a cruzar a Alabama. Pero no soy muy fanática del estado de Alabama, aunque les cuento que Lesky salió de Alabama. A Lesky la compraron, digamos, me la regalaron a mí, pero fue aquí en Alabama que me la regalaron. No todo está mal en Alabama, por lo menos mi bebé salió de aquí. Bueno, gente, ahora sí, voy a seguir camino. Tengo que encontrar un lugar donde dormir que no me he fijado en el GPS. No te olvides de seguirme para más viajes, para más vida de van life y nos vemos la próxima. Bye.